Bien, buenas tardes. El día de hoy estamos aquí conversando con quien para mí es uno de los mejores gestores públicos que he conocido, y especialmente en su rubro, que es salud. Bueno, estoy aquí con el doctor Juan Luis Herrera Checo. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación, Juan Luis. Vamos a hablar de varios temas. No, Los retos. agradecido, perdón que te corte, pero qué interesante esa nueva modalidad de acercarse a la población y en este caso agradezco el tema de gestor, hago lo que puedo, pero la idea es que a través de esta ventana que tú estás abriendo, pues el ciudadano de a pie pueda de alguna manera desde la mirada del funcionario público absorber muchas de las dudas que seguramente tú vas a personalizar esta tarde, ¿no? Vamos a segmentarlo. La salud en general, la eficiencia de la política pública en salud. Vamos a hablar de la salud en pequeña, mediana y gran escala, como lo he dicho, pero tú sabes que me refiero a lo que es gobiernos locales, gobierno regional y gobierno nacional. Vamos a empezar por los chiquitos. El rol de las municipalidades distritales, provinciales, ¿crees que se está cumpliendo a cabalidad? ¿Crees que están involucrados al 100% los gobiernos locales, distritales y provinciales a nivel nacional? ¿Tú crees? ¿Tú que has pasado por todo el Perú prácticamente? Muy poco. La verdad, te recordemos que los gobiernos locales están todavía en un proceso de asimilar la competencia que tienen. Nadie ha revisado el artículo 80 de la Ley de Gobiernos Locales, donde da la responsabilidad a ellos de intervenir directamente en la atención primaria y en la salud de su territorio. Estamos hablando de centros y postas. Exacto, estamos hablando de centros de salud, puestos de salud, y las únicas municipalidades que han tenido algún tipo de esfuerzo en trabajar estos temas son las de Lima y algunas de La Libertad y de Arequipa. El resto del país no, todavía piensan que el tema de salud es una competencia del sector Ministerio de Salud o de los gobiernos regionales. Correcto. Y ahí hay un tema, creo que es importante, a puertas de este nuevo proceso electoral, pues que los candidatos tengan en claro que su competencia, si tú quieres ser un alcalde, es también trabajar con el gobierno regional, que es el responsable del sector salud en el ámbito territorial. Así es, yo justamente estaba viendo la ley orgánica de gobiernos municipales, locales, hablaba de la promoción de salud, saneamiento y salubridad, que son temas relacionados a salud, la gestión de establecimientos. Acá dicen, gestiona, apoya y cofinancian en coordinación con el gobierno regional y local, ¿no? Entonces es lo que decías ahí, y el tema de la fiscalización. Entonces todos estos puntos son importantes, no solamente centros de salud y postas de salud. Recuerdo que alguna vez hablábamos que la importancia también que tienen estos centros recreacionales, algunos parques, que contribuyen también al tema de la salud mental, si no me equivoco, o por ahí va. Todo eso es parte de un mismo... Claro que sí. Recordemos que en un concepto bastante antiguo en el tema de salud hablamos no solamente de, en este caso, donde hay un tema físico de bienestar, hay un tema social, hay un tema emocional y ahora hablamos hasta de un tema económico. Entonces, cuando hablamos de un tema físico, justamente viene la competencia del gobierno local en ser parte del cofinanciamiento o financiamiento total de las edificaciones, porque continuamente una población tiene que tener un recambio en infraestructura y eso ya no es competencia ni del Ministerio de Salud, ni debería serlo de los gobiernos regionales, sino de los gobiernos locales. Correcto, muy bien. Ahora, y ahí viene también asociado el tema del equipamiento, donde tiene que haber también una coparticipación entre gobierno regional y gobierno local para poder equipar ese establecimiento. A diferencia, por ejemplo, del tema del recurso humano, que es gasto fijo, así como gasto fijo son los servicios básicos de luz, agua, internet, esa es competencia plena del gobierno regional que hace su presupuesto a través del sector. Correcto. Pero también recordemos que en el tema emocional y salud mental justamente están los temas de actividad o de espacios de recreación. Hablemos de parques, hablemos de ciclovías, hablemos de piscinas públicas, donde lo que también buscamos es que con actividad física combatimos mucho de los determinantes que en este caso pueden afectar la salud de la población. Y económico, ¿por qué? Porque al final también son fuentes donde se genera el tema productivo que hace que la persona, la familia, pues tenga que tener un ingreso que le permita también tener un autocuidado y tener un seguro para poder afrontar cualquier situación adversa. Así es, todo ello relacionado con el rubro. Entonces me has hablado de que no hay una participación, digamos, mayoritaria, salvo La Libertad, Arequipa y Lima que mencionaste, de los gobiernos locales
en este tema de salud cuando la ley lo permite. Hay otro tipo de funciones que menciona la ley en tema de la salubridad, fiscalización a los locales que contribuyen a la salud que te mencionaba y lo que me dijiste, ¿no? Ahora, pasemos a los números. He estado viendo acá en el INCORE que tenemos el promedio más alto, 6.1. Tenemos 17 médicos por cada 10.000 habitantes. Y a nivel nacional estamos bien, pero ¿tú crees que eso la gente lo siente, la gente lo percibe? Si estamos así acá en Moquegua, ¿cómo estarán las otras regiones? Siempre Huancavelica, regiones que no tienen muchos ingresos por concepto de canon, digamos, o tengan muchos recursos para invertir, y el Estado tampoco llega, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de estos números y la percepción que tiene la gente de estos datos INCORE? Son oficiales, ¿no? Que estamos muy bien. A nivel país estamos muy bien. Moquegua está bien posicionada, entonces, pero queremos saber qué es lo que piensas tú sobre estos números y la percepción de la gente. A ver, el tema de la percepción de la gente no es favorable, pero lamentablemente tampoco tenemos muchas encuestas que certifiquen ello. Recordemos que la región Moquegua, el año 2007, tuvo la única encuesta en salud a ciudadanos de a pie que se hicieron en las 3 provincias, 2007. Estamos hablando de casi 30 años. Yo en esa época fui uno de los que inició. 20 años. 19 años. 19 años. Pero ahí el tema clave, ¿cuál es? Por ejemplo, miren, a diferencia de muchas regiones, la región Moquegua puede decir que tiene un médico hasta en los establecimientos o puestos de salud 1-1. En los 21 distritos de la región Moquegua hay la presencia de médicos. El gran tema es el fraccionamiento que tenemos como sector dentro del gobierno regional. No porque no querramos, sino que la política nacional no permite que los gobiernos regionales puedan tener mayor libertad en hacer una redistribución de personal, pero también que podamos tener iniciativas con la nueva modernidad y las nuevas políticas nacionales, por ejemplo, en teleconsulta. ¿A qué me refiero yo? Si estás en Hilo, sabemos que la Pampa Inalámbrica es un lugar donde hay alta demanda de población para establecer la población. Y lo propio en San Antonio y Moquegua. Pero ¿qué ocurre normalmente los días lunes o martes donde hay mayor afluencia de población? Van y los centros de salud ya los cupos están copados. Pero ¿qué pasa los lunes y martes en San Cristóbal, en Chaje, en Puente Bello? Tenemos médicos y que en ese momento están sin atención. Es por ello que como gobierno regional, por ejemplo, nosotros en Moquegua estamos tratando de iniciar la teleconsulta, esperemos que este año funcione, donde el ciudadano si viene a La Pampa y no tiene cupo, yo le voy a poder ofertar. Señor, si usted gusta, puede tener una consulta médica vía teleconsulta con un médico de Puente Bello. Tenemos el equipamiento ahora, vamos a operar y vamos a poder hacer que la persona pueda tener la consulta, le puedan dar la ficha de atención y recoger el tratamiento ahí mismo en la Pampa Inalámbrica. Pero esta es una iniciativa nueva que estamos tratando de insertar porque el país también recién ha sacado esta nueva normativa que permite hacer este tipo de teleconsulta o telemedicina. Ahora, pero ese es para el primer nivel. ¿Tenemos el equipo necesario? Estamos implementando recién aquí en la región Moquegua, pero el otro rubro más caótico es el de la consulta hospitalaria, especialmente en el tema de salud. Porque salud tiene casi la misma población que atendemos nosotros como MINSA o como CIS, pero solamente tienen 2 hospitales mucho más pequeños que los nuestros y no tienen casi centros de salud. A ellos sí, tú vas a la consulta con el salud y te dan al mes, a los 2 meses, mes y medio. Entonces ahí no está funcionando como país, por más que esté escrito en un marco legal. ¿Qué cosa? El que podamos tener un intercambio prestacional. Que si yo no puedo operarte como de salud, pueda tener el convenio con el gobierno regional y le diga, oye, por favor, opera a mi paciente y yo te pago. Y eso no está funcionando como país, no porque no querramos los gobiernos regionales, es porque no tiene plata y salud para pagarle a los gobiernos regionales. Ajá, ese es el problema. Entonces, la plata. La plata. Ya bueno, te has pasado un poco al tema regional. ¿Cuál es el principal reto que se tiene como región en cuanto a la salud? Hablamos de la telemedicina, que estamos en pleno proceso de equipamiento, porque tienes que tener el internet que esté funcionando bien, tienes que tener el sistema integrado para pasar las consultas médicas digitalizadas, ¿no? Claro, las historias clínicas. Las historias clínicas digitalizadas. Entonces la región Moquegua está camino a ello, tengo entendido, con apoyo de la empresa privada y todo lo demás. ¿Qué crees que falta? Estamos bien numéricamente, pero ¿qué crees que falta dentro de la región
para poder estar, digamos, hacer esa encuesta que no se hace en 2007 y que la mayoría de población esté satisfecha tanto con el MINSA. Hablemos del MINSA primero, ¿ya? De salud, ya ahorita hablamos de ese tema. Yo creo que hay un tema muy importante y yo no quiero en este caso, de alguna manera, siendo un trabajador nombrado del Estado, lavarme la mano, pero creo que el principal punto, que no solo es de la región Moquegua, sino que es de todo el país, es la responsabilidad del ciudadano de a pie. Correcto. ¿Por qué? Porque solamente acudimos a un establecimiento cuando tenemos dolor, pero no acudimos a un establecimiento para comenzar a trabajar las actividades preventivas, de hacer tamizajes oportunos, de comenzar a hacer que nuestros pequeños, el tema de anemia está en boga, ¿no? Porque dicen, ¿por qué no mejoramos en anemia? Oye, Moquegua tiene todos los centros de salud con insumos, tiene los profesionales a disposición, les entregamos a la familia. El gran tema es que la familia no termina su tratamiento. Ajá. ¿Y esa responsabilidad de quién es? ¿Del sector, del gobierno regional? No. Del mismo... Es del ciudadano de a pie. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de interiorización de responsabilidad. Pensamos que salud viene asociado a tener un hospital a mi lado. No. Salud significa tener una responsabilidad como ciudadano de autocuidado y de decir, oye, tengo que hacer deporte, tengo que comer sano, que bajar de peso. Tengo que bajar de peso, tengo que hacerme controles preventivos. Correcto. De alguna manera, y esto me va a permitir a mí, pues, mitigar factores de riesgo para que yo no caiga en enfermedades. Todos quisieran tener el hospital, y lo pide, y lo estamos haciendo, un hospital 2-2. Moquegua quiere tener un instituto. O sea, estamos generando poder resolutivo para poder seguir atendiendo enfermos. Y no trabajamos en lo otro, en lo preventivo. Quizás y ahí es donde justo hoy día teníamos unas reuniones con algunos gobiernos locales y los alcaldes me decían, pero no tengo dinero para poder hacer actividades de campañas, otras cosas. Le digo, pero no los necesitas, le digo. Te pongo el ejemplo claro. Cada gobierno local tiene una cartera de proyectos de inversión en plena ejecución. Y cada proyecto de inversión tiene asignado por norma ahora una específica para difusión y publicidad de esa obra. Yo le decía a los alcaldes, nada te cuesta a ti en la información que tú pones en tus trípticos grandes o en la información que sacas por medio de los avances de obras, ponerle una frase para poder trabajar en Come Sano, haz actividad física, haz tu control. Exacto, o sea, hay cosas en las cuales no necesitamos... O en redes sociales, ¿no? O en redes sociales para aproximar al ciudadano a tener ese tipo de responsabilidad. Pero también nosotros, como los que somos servidores del Estado, pues comenzar también a tener algo muy claro, que es el tema de optimización de servicios. No somos ajenos a la crítica que siempre hemos tenido en hospitales y centros de salud, que hay el rechazo del profesional, decir, no, ya no atiendo más. Y eso hay que ponerlo en vereda, porque justamente nosotros peleamos como Estado en que los trabajadores pues atiendan lo que corresponde. Aquí tenemos un exceso, en el salud te sacan hasta 40 historias en 6 horas y en el caso de nosotros 15 historias. Tiene que haber un punto medio donde permita también que el profesional pueda atender de una manera humana al ciudadano, pero que tampoco hay una barrera de decir no te puedo atender en este momento y regresa en un mes. Así es, ahora ya aquí hemos hablado dos temitas muy importantes. El tema preventivo, ¿no? Tú como experto en salud, y no sé si lo conversamos en algún momento, hablábamos de que el rol, digamos, es evitar que esta persona llegue a un hospital, haciendo alusión a lo que me decías de que todo el mundo quiere un hospital. No, el rol es evitar que Luis Trigoso llegue al hospital, ¿no? Correcto. Y para eso tiene que tener sus centros de atención primaria bien fortalecidos, equipados, telemedicina y todo ello. Trabajo articulado, hemos venido hablando de todo ello, ¿no? Con la municipalidad, con el gobierno regional, equipar, fortalecer los centros de atención primaria, así es, centros de atención primaria, ¿no? Entonces, y evitar que lleguen. Pero también hablaste, y era muy importante, es muy importante recalcarlo, el tema del deber que tiene el ciudadano en poder, digamos, usar los recursos, los pocos o muchos, conocen los recursos que tienen los centros de salud, ¿no? En cuanto a los tratamientos, que terminen su tratamiento y que sean conscientes de que tienen que estar, prevenir la enfermedad y no llegar, Dios no quiera, demasiado tarde ya a un hospital, ¿no? Por ahí digamos que va el tenor de la conversación. Tú guíame, tú que eres
ahí el experto. Pero también hay un tema importante, y creo que la región Moquegua es clave en estos tiempos. Se ha destapado un tema de decir que el tema de la presencia de metales pesados. Pero ahí en metales pesados también tenemos que ver responsabilidades. Y ahí es clave la responsabilidad que tienen los gobiernos locales en garantizar un agua segura. El sector que es en este caso la Dirección Regional de Salud o las gerencias regionales de salud en los gobiernos locales, que son parte de los GORES, son responsables de hacer el tamizaje de la calidad de agua de consumo humano, es decir, de la que llega al ciudadano en su caño, y hacer una toma de muestra del lugar de almacenaje, en este caso de las EPS, Claro. o en este caso de los lugares donde se va a clorar el agua. Pero todo lo que sale de allí, es decir, del río, del canal, es responsabilidad de los gobiernos locales el poder hacerlo también, buscar la seguridad del agua. Pero también tenemos que reconocer que los gobiernos locales no tienen un presupuesto para generar este tipo de tratamiento de agua. Ya allí viene lo importante que en el gobierno regional de Moquegua, y espero que en otros gobiernos y los nuevos alcaldes puedan tener una alianza mutua, porque sí hay una desconexión entre el nivel central, entre el gobierno regional y los gobiernos locales, sobre el tema de seguridad de cosas básicas como agua. En este caso, quien recibe todo el presupuesto de regalías de las mineras es el nivel central. El que autoriza el inicio de la explotación es el nivel central. Pero este nivel central poco o nada interfiere con la asignación presupuestaria para garantizar el agua segura a la población donde se hace la explotación minera. Entonces, ese es para el tema del agua, pero no es el único que puede ser contaminante. Estamos hablando del suelo y de aire. Y para ello, ahí sí, gobiernos regionales y direcciones regionales en el tema de aire son responsables a través de las gerencias de recursos naturales o de las direcciones de salud ambiental de poder también tener un rastrillaje de cómo están las partículas o las nanopartículas en el medio ambiente, poner en la agenda de las autoridades de gobiernos locales y regionales para poder de manera conjunta pues buscar que el nivel nacional pueda de alguna manera hacer que el marco legal que ya existe camine, o en su defecto derogarlo y buscar un camino que pueda beneficiar al ciudadano de este territorio. Es complicado llegar al origen, ¿no? ¿Quién es el principal contaminante o está a la vista? Según tu No, opinión. para mi Porque opinión, muchos es minería, para el mi tema de las opinión. rocas que está en el piso, suelo volcánico. Hay diversos factores, ¿no? Pero No es complicado. ¿Por qué no es complicado para mí? Porque cuando en un inicio y tú revisas la ley de minería y revisas las condiciones cuando les dan la licencia, así es. ellos tienen que reportar mensualmente muestreos de calidad de suelo, aire y tierra. No. Pero estos muestreos y esos resultados no los manejan ni los gobiernos locales Ni ni los los gobiernos regionales. Es una información que la manejan directamente en el nivel central. Ya. Qué bueno sería que esa información llegue a estas instancias y que las instancias regionales puedan, como lo están haciendo algunas regiones como Moquegua, también buscar un análisis para ver si la información que está llegando es correcta, y puede haber más bien un puente a través de los espacios que tienen los gobernadores regionales con el presidente, los ministros, pues buscar ese entendimiento y no solo en discurso, sino en marco legal que permita que si está pasando algo, pues tiene que iniciar un cierre de manera más rápida, más oportuna, pero lo más importante es que debería existir un fondo intangible mientras se dan esos cierres que pueda estar a disposición de los gobiernos regionales. De los gobiernos regionales. Correcto. O sea, es fácil en el tema metodológico, en el tema normativo que ya existe, pero caemos al siguiente problema, que es un tema ya de los políticos, digámoslo así. Del tema burocrático y de competencias. Bueno, entonces ahí hay que hacer las gestiones respectivas. Bueno, Juan Luis, a ver, pasamos al tema nacional. Ya. ¿Qué piensas del tema nacional? ¿Se ha politizado la salud? Así, hablando abiertamente, ¿no? Así, en temas generales, ¿se ha politizado? ¿Qué crees que pasa? ¿Por qué no aterriza en buenos resultados teniendo los recursos, teniendo todo el aparato? Existe diversos temas ahí, el tema burocrático, el tema de gestión, que al final quien es el perjudicado es el usuario. Entonces, ¿qué piensas tú? Para mí se ha politizado. Y ahorita la inestabilidad política que existe es muy complicado hacer cambio de ministros no preparados, no tienen el expertise necesario, etcétera. Entonces, a eso como que te genera desconfianza y la población de a pie lo vive y lo siente. Y esa es la percepción que se tiene, ¿no?
a ojo de buen cubero, porque como dices tú, no se ha hecho una encuesta a un barrido a nivel regional por lo menos. Mira, pero yo le añadiría que fuera de la politización se ha perdido la meritocracia. Ya, sí. Y en este caso hay un tema claro. Cuando uno inició hace 20 años, en el caso mío, el tema de gestión, ir a Lima era ir a aprender, Ah, porque los gestores nacionales daban cátedra de cómo es que diseñaban programas para poder atender la necesidad y aperturar servicios. Es inconcebible que en este último 5 años las regiones van a enseñar al nivel central cómo es que se diseñan programas. Y eso es triste. Personalmente me parece, yo puedo hablar por lo que pasa en mi sector. A mí me da mucha pena tener sentado a un viceministro, a un ministro o a un director general que desconoce mucho no solamente del funcionamiento de su sector, sino que desconoce del funcionamiento del marco de los gobiernos regionales, de su competencia, de las competencias de los gobiernos locales y lo más triste, que desconocen del manejo financiero del país. ya. Entonces, eso hace, en este caso, que seguramente muchas regiones y gobiernos locales hayamos perdido esperanza en que existe una instancia superior que te pueda direccionar en cómo implementar algunas actividades. Esto obviamente va asociado a que seguramente ahora los cargos están dados de una manera política que tiene su grado de porcentaje de aceptación, Sí, pues. pero lo más triste es que va asociado a una pérdida de meritocracia atroz, Ujú. donde tú puedes tener a un director general que ni siquiera tiene conocimiento de lo que tiene como responsabilidad en el sillón que está sentado. ¿Te ha pasado? Me pasa casi todos los días. Bueno, pero sí, es un problema que vivimos día a día y te digo, alguna vez comenté que el Estado es mucho peor que un sicario, por ejemplo. Lo comparé así, a ese nivel, ¿ah? ¿Por qué lo dije? Porque el sicario, aunque sea, te mata, ¿no? Te dispara y te mata. Pero el Estado te mata, pero te hace agonizar. Te hace una agonía. Y lo que me decías ahí, tú me lo has dicho, que indica que me duele acá, me duele el estómago, voy a salud, voy a sacar mi ficha y me dan de acá 4 meses, 5 meses y va creciendo. ¿Qué tengo que hacer? Si no tengo plata me muero porque tengo que ir a un privado que me atienda y todo ello, ¿no? Entonces, eso lo dije creo en un contexto de cólera. No sé si piensas tú que sí tiene solución, no se puede hacer, pero falta el tema meritocrático, el tema de políticas, el tema de tomar el toro por las astas y poder gestionar financieramente todo, ¿no? Lo más triste es que normativamente el camino ya está hecho. O sea, para ti está bien el tema normativo, está ya exacto. Lo que falta es que las personas que asuman la conducción operativicen ese marco normativo. Ya. Desde hace mira, el Perú entró en un tema de aseguramiento universal, donde todos los peruanos tienen algún tipo de seguro, Ujú. del año 18 al 20. 18 al 20, ¿ya? Y ya estamos casi más de 5 años donde casi toda la población tiene algún tipo de seguro. Ujú. La norma dice que existen las redes integradas de salud, donde dice que deben de complementarse servicios en un territorio. Ejemplo Hilo, ejemplo Moquegua. Ambos tienen a 3 IAFAs muy importantes. Tienen al CIS, que lo gestionan los gobiernos regionales, sus centros y hospitales. Ujú. Tienen a eSalud, que tienen sus hospitales y algunos policlínicos pequeños. Tienen a los privados, que lo tiene Sauder, por ejemplo. Ya. Tienen los privados puros, algunas clínicas pequeñas. Sí. ¿Y qué te dice el marco del país que está desde el año 20, que salió la ley de la red integrada de salud? Que debería haber arreglos institucionales para prestarse servicios. Lo que pasó en la pandemia cuando los pacientes en Moquegua estaban graves, iban a la UCI del hospital de Moquegua y eSalud se comprometía en pagar. Está escrito. Ajá. Ha pasado la pandemia y hasta ahora eSalud no le paga al hospital de Moquegua por la atención de esos pacientes de UCI. El año pasado se elevó, por ejemplo, el último informe que pedía eSalud con más detalles, pero el camino está hecho. Ujú. Lo que falta en este caso es que los decisores, ministro de Salud, presidente ejecutivo de Salud, puedan tener una mirada clara conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas para que puedan sustentar este intercambio prestacional y en vez de seguir gastando ambos en querer
construir más cosas inmensas, Pueden integrarse tranquilamente. puedan integrarse y prestarse servicios. Oye, si yo quiero que el mío, porque los de salud dicen, ya, yo quiero que me hagas una unidad de diálisis más grande que la del otro. Oye, primero utiliza la que tiene el otro, págale al otro el servicio y que se la haga, porque está en el mismo territorio. Eso se llama optimización de servicios. Y de recursos, definitivamente, ¿no? Así es. Oye, pero ¿por qué depende de trabajo o de salud? Ese es un tema político. Ah, no, ¿Y por qué de trabajo? Porque cuando se comenzó a funcionar en lo que era el IPSS de Seguridad Social, Instituto Peruano, ¿no? De Seguridad Social. así es, la seguridad social estaba asociada al Ministerio de Trabajo, que era donde se gestionaba. Entonces ahí sacaron una IAFA, que era la que financiaba a las personas que tenían un empleo, entre comillas, estable en el país. Lo que era el SIS era para la gente que en teoría no tenía ningún tipo de trabajo, era muy pobre. Pero ahora todos tenemos un tipo de seguro. Así es. Lo que necesitamos en este caso ahora es comprarnos servicios y sin perder de necesidad. Yo escuché a un candidato X que decía, MINSA y Salud está podrido, hay que generar un nuevo tipo de atención como lo que son los policlínicos municipales. Vamos a ver, ya. Yo lo escuchaba y decía, qué poco conoce el Perú. No tenemos plata para que funcione bien ni MINSA y Salud y vamos a crear algo más. Otra más. No, Ya. lo que falta es la información para que ambos puedan complementarse, prestarse servicios y el Estado, que es el dueño de toda la bolsa, pues le diga, oye, si tú compraste este servicio, ya te corto este porcentaje y le doy acá para que compre insumos. Una buena red integrada de salud, meritocracia, contratar a los profesionales idóneos, porque a veces hasta hay celos profesionales que impide, digamos, fortalecer esta red integrada de salud que consideramos, digamos, es una salida inmediata a los problemas que existen, ¿correcto? Y esta red Te entiendo, del MINSA lo puedo enviar a salud si es que tiene tranquilamente y te pago luego, viceversa. Y eso también funciona con los privados. No, con privados también, También. con los militares, con Con todos. todos. Ya, entonces, ya, sí. Bueno, te damos la razón en ese tema, Juan Luis. Oye, para finalizar, mira, no sé si te comenté en algún momento, yo tengo un amigo diabético, Ya. te comenté, tengo un amigo diabético, fue al hospital a hacerse su tratamiento y recibir su medicamento, pero fue el mismo doctor que le indicó, tiene 150 soles mensuales. ¿Para qué? Le dijo, porque te voy a recomendar una pastilla para que te compres en la farmacia, porque las que te dan acá te va a hacer un daño colateral, te van a destrozar los riñones, le dijo. Sí, y entonces criteriosamente entendí y dije, oye, pero o sea, si el que no tenga 150 soles está condenado a ser dializado, ¿no? Es lo que primero que se viene a la mente. Entonces ya, lo recetó, mi amigo se trata con la pastilla que le recomienda y la pregunta era, y el mismo, mi amigo le dijo al doctor, pero ¿por qué dan entonces esa pastilla a ustedes? No, es que nos mandan de Lima, fue la respuesta del médico. Entonces, eso también pasa por un tema de personas, ¿crees? El tema de la compra de medicamentos, el tema de cómo es que se da, por qué los doctores recetan algo que a la larga vas a tener un daño colateral, te va a curar, te va a mantener la diabetes, pero te va perjudicar otro órgano, digamos así. No sé, tú eres el experto, a ver, cuéntame cómo es ese tema. Mira, yo espero que ese comentario haya sido de hace más de 5 años, porque actualmente, ¿cómo funciona el país en teoría? ¿Qué dice la norma? Teoría, de ahí para la práctica ya es otro Pero cantar, y ahí vamos a encontrar las debilidades que hay. A ver, en teoría dice, tanto MINSA como ESalud, ambos tienen un logístico nacional. En el caso del MINSA es Henares, y en el caso de ESalud también tiene un comprador, no recuerdo la denominación, pero tiene una oficina que hace las compras a todo el país. todo. Entonces, los gobiernos regionales son los que alcanzan toda la programación de los medicamentos o insumos que requieren un año antes la programación. Ahora nosotros, cada gobierno regional ya está mandando la información para el año 27. ¿No? ¿Qué necesito yo comprar? Pero nosotros, como corresponde, mandamos la denominación con el nombre químico, no con marcas. Eso llega al logístico que es Henares en el caso del país, y él dice, a ver, las regiones han pedido un medicamento. Vamos a poner el paracetamol de 500 miligramos. La han pedido en las 24 regiones. Hacen su estudio de mercado con el nombre químico genérico, independientemente de la marca, como cualquier estudio de mercado, y deberíamos escoger
En este caso, la ley de contrataciones hablaba mucho de menor precio y eso era terrible. Sí, sí, sí. Ahora, Calidad. para suerte, ya la nueva ley de contrataciones habla de calidad, oportunidad por encima de precio. Ujú. Esto quiere decir, pero hay un tema adicional. Cuando tú mandas un petitorio, existe un comité médico Ya, que eso son es los importante. que evalúan qué pedir. Y a nivel nacional también hay comité farmacológico nacional que evalúa qué medicamentos, riesgo-beneficio es el que debe de comprarse. Y esto es lo que llega al logístico nacional para que haga la compra. El gran tema, que es una crítica que le he hecho siempre yo, es que este logístico no tiene la disposición o la libertad de poder salir a comprar al mercado internacional. Directo a la marca. Directo a los laboratorios. ¿Puede hacerlo? No, No, ¿por qué? Por marco legal. por marco legal. Entonces lo que él está supeditado es hacer una compra dentro del territorio nacional con los proveedores que traen de otras marcas. Aquí, cuando él tranquilamente, como ocurrió en la pandemia, que fuera una excepcionalidad, deberían darle la posibilidad de ir a cotizar al laboratorio hindú que está de moda, al laboratorio americano, al laboratorio alemán, al laboratorio francés, y de todos ellos, costo, oportunidad, beneficio, traerlo al Perú. Correcto. Ese quiebre desconocemos, las regiones siempre hemos criticado, por qué con este criterio el sector MINSA no podía hacer que puedan generarle el Ministerio de Economía y Finanzas en el tema de contrataciones la excepcionalidad a su logístico para que pueda salir a comprar fuera del país. ¿Y crees en la descentralización, de que cada región esté capacitada en comprar sus propios medicamentos? Estoy convencido, la región Moquegua dio cátedra nuevamente el año pasado porque fue la única región que se salió de la compra nacional, tuvo mejor disponibilidad, pero el sector este año volvió a decir que ya no había descentralización y nuevamente volvió a la centralización. El bendito centralismo, ¿no? Pero bueno, Juan Luis, nada, yo te agradezco por tu espacio. Creo que ha sido muy didáctico, me has facilitado el trabajo en el tema de salud. Yo solamente manejo números, manejo un poco de información, pero estoy seguro que ha servido para poder comunicar a los que están del otro lado todo lo necesario en este sector, y estoy seguro que vamos a conversar más adelante de diversos temas específicos, no solo de salud, también de gestión pública, ¿no? También de la famosa gestión de proyectos que estábamos hablando en algún momento, para poder implementar y hacer formular proyectos orientados a cierre de brecha específico, ¿no? Pero bueno, eso lo conversaremos en otro momento. Te agradezco. No sé si quieras añadir algo para finalizar ya tu participación. En este caso, yo creo que es muy importante que los ciudadanos, servidores o funcionarios puedan tener mucha crítica a la mejora de los procesos y de los sistemas. Así es. Pero estoy convencido que todos critican, pero lo importante, lo que puede hacer diferente a la localidad, a la región y al país, es que la crítica venga asociada con propuestas claras, pero no con propuestas que yo creo que se debe hacer. Las propuestas deben estar enmarcadas en el marco legislativo que se tiene como país o en la propuesta de cambio de la propuesta legislativa para encaminar. Ojalá que este año, que es un año electoral, pues podamos tener en los diferentes escenarios personas que no nos sigan prometiendo cosas bonitas, sino que yo personalmente busco que me digan cómo lo van a hacer. Para mí eso es clave. Reales, directos. Pero también los ciudadanos dejemos de buscar quién me da el mejor discurso y más bien busquemos cuál es la hoja de vida de la persona y que me diga cómo lo va a realizar. Ese es otro tema, otro cantar, ¿no? A veces la población se guía por el sentimentalismo, se guía por es el amiguito, no. Ya tenemos, creo que, hacer ese punto de quiebre y buscar personas que quieran trabajar por el país, personas que tengan propuestas claras y sobre todo que tengan poder de decisión, porque creo que todo va por decisión, en poder contratar no a la persona que te cargó la bandera, sino a la persona idónea para el puesto. Creo que eso compartimos y creo que podemos sacar adelante el país, sacar adelante la región, sacar adelante la provincia, el distrito, con esos pensamientos, y ahí exhortar a la población, como lo dijiste, para que pueda informarse antes de emitir su voto. Juan Claro Luis, que sí. muchas gracias. A ti, muchas gracias.